Bueno, mis amados hermanos, iniciamos nuestro devocional de comentarios, reflexiones, lecturas, estudios bíblicos, mensajes que están llegando por estos medios de comunicación a muchos hermanos, a grupos bíblicos de WhatsApp. A veces son enviados también por las redes sociales y también algunos hermanos están enviando estos mensajes a las emisoras de radio locales de algunos lugares. Así de que es una bendición y felicitamos a todos aquellos que impulsan la palabra de Dios. Esto no se trata simplemente de impulsar a un hombre ni un ministerio, no es lo más importante, sino impulsar la palabra de Dios, que por todas partes se divulgue y se predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a responder a una pregunta que parece sencilla, pero vamos a hacerlo a través de las Escrituras. ¿Por qué razón no debemos participar del Halloween o de algunas otras fiestas que la gente disfruta y que a veces nos parecen bonitas o atractivas? Como por ejemplo, las Navidades en sí, cuando se trata de fiesta pagana. No estamos hablando de recordar el nacimiento de Cristo, la venida de Jesucristo a la tierra. No estamos hablando de eso, sino de la fiesta pagana que celebra el mundo con pólvora y con comida de gula, borracheras, baile, parranda y todo esto que suele hacer la gente en las fiestas decembrinas. Otro año que pasa y yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente, etcétera. Entonces se hace la pregunta, ¿por qué no puedo participar del Día de los Enamorados? Ese día tan bonito donde las parejas se quieren mucho y San Valentín se alegra en su tumba porque se celebra ese día. Y las esposas por fin disfrutan del cariño del marido. Por fin el marido se acuerda de darles un detallito ese día. ¿Por qué no debemos disfrutar de esas fiestas paganas? Bueno, vamos a resolverlo de manera práctica y directa y luego vamos a la palabra del Señor. Entonces, no debemos disfrutar de las fiestas paganas por su origen, número 1. Número 2, porque no edifican nuestra vida espiritual. Número 3, los apóstoles y profetas, la palabra de Dios, en ninguna parte nos manda. No nos manda a disfrutar de las fiestas paganas y por el contrario, la palabra de Dios nos instruye, nos exhorta a apartarnos de todo lo que tenga que ver con el mundo. Entonces vamos a la Biblia. Todos por favor. Romanos capítulo 12. Vamos a leer la Biblia, que es la palabra de Dios y que contiene respuesta para todas nuestras interrogantes. Usted pregunta y la Biblia responde. La Biblia es la bendita palabra de Dios. En Romanos capítulo 12 se nos dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos dos versículos nos dicen que nuestra vida, nuestros cuerpos, deben ser presentados diariamente como un sacrificio vivo. Se toma esta imagen, el apóstol Pablo toma esta imagen de los sacrificios del Antiguo Testamento, donde se ponía al cordero, se sacrificaba allí, pero era un sacrificio de un muerto, obviamente se derramaba la sangre. Ahora se nos dice a nosotros que este sacrificio debe ser vivo, nuestra vida diaria, un sacrificio vivo que a Dios le agrade. Y ese es nuestro culto racional.
Debemos pensar en lo que estamos haciendo diariamente con nuestra vida. En el versículo 2 dice que no estemos conformes a este siglo, es decir, que no vivamos conforme al tiempo presente, a la cultura presente, a la nación, al país donde vivimos o el mundo en que vivimos, al medio en que vivimos, que no vivamos conforme ellos viven, sino en contra del sistema pecaminoso de la tierra. Debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, y nosotros entonces no estemos conforme al sistema pecaminoso del mundo. Vamos a ir ahora a Efesios capítulo 5. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, en el versículo 11, dice la palabra del Señor así. Podemos leer desde el versículo 7. Entonces, no seáis participantes con ellos. ¿Con quiénes? El versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. Dice, no seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y, escuche, verdad, en toda verdad, comprobando lo que le agrada al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Y cómo sabemos nosotros entonces que estas obras son de las tinieblas? Bueno, estas fiestas como el Halloween, que algunos conocen también como el Día de los Muertos, la Víspera de los Santos, el Día de las Brujas, en fin, tiene quizá distintos nombres según la cultura o el país donde se celebre, tiene un origen pagano. En Europa se celebraba esta fiesta con disfraces y comilonas, y se le ponía incluso comida a las tumbas, porque se consideraba que ese día los muertos saldrían de las tumbas. De hecho, la canción Thriller de el señor Michael Jackson, que tiene que ver con lo espeluznante y lo terrorífico, cuando ustedes ven el video de Thriller de Michael Jackson, se da cuenta que los muertos se levantan de las tumbas y comienzan a bailar y a disfrutar allí. Y esos cadáveres ambulantes así, horribles, ¿no? Como se van a levantar para el juicio final, pero allá no van a estar bailando Thriller, por supuesto. Entonces, tiene que ver esa canción, ese tipo de video, precisamente con esta celebración satánica. El Halloween es aprovechado por las sectas diabólicas para hacer sacrificios de animales, de niños, violaciones de vírgenes y sacrificios de sangre reales. Ese día se asesinan personas en distintas partes del mundo, en bosques, en montañas. Ese día se secuestran niños para ser sacrificados y violados, y también niñas. ¿Y cómo nosotros vamos a participar de una fiesta horrorosa? Hay por ahí algunos predicadores carismáticos, evangélicos que se han torcido y están diciendo que tomemos esta fiesta como una oportunidad para nosotros salir a las calles a disfrutar con nuestra familia y no ser tan radicales con nuestros vecinos, sino aprovechar ese día para compartir con ellos como amigos. La palabra del Señor nos dice así, Santiago, capítulo 4, y vamos a leer, puede ser el versículo 4. Entonces dice la Biblia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que hacerse amigos del mundo es convertirse en enemigos de Dios?
Cualquiera, pues, que quiera la amistad del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La palabra del Señor aquí es muy clara, diciéndonos que no seamos amigos de las prácticas mundanas. Entonces, ¿cómo estos predicadores nos dicen a nosotros que seamos amigos del mundo ese día, que aprovechemos entonces la amistad, que en lugar de ser tan radicales y no sé cuántas cosas más, que más bien salgamos a la calle a compartir con ellos? Pero la palabra del Señor dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, y por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron porque, o para que se manifestase, que no todos son de nosotros. Entonces, amados, esas personas que están enseñando este tipo de cosas, esos ministros que están enseñando estas cosas, salieron de la verdad, se salieron del camino, no se mantienen con el pueblo de Dios, no se mantienen en la verdad. Están enseñando a la iglesia a cometer herejía, a cometer apostasía, a andar en las cosas de la carne, en las cosas mundanas, con la excusa de ser amigos de los vecinos y de no ser tan radicales con nuestros hijos, con nuestros niños, y enseñarles a disfrazarse para no tener esas luchas, porque nuestros niños, adolescentes ven a los vecinos disfrazarse de bruja, de angelito, de Superman, de la Mujer Maravilla, y porque están celebrando el Día de las Brujitas. No son tan brujas a la final, son solo brujitas. Entonces, ¿por qué nosotros ser tan radicales y no compartir con ellos? Bueno, la palabra del Señor también nos dice en Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 10, dice de la siguiente manera, estemos muy claros de la lectura bíblica, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra personas, no es contra nuestra familia ni contra nuestros vecinos. Estas luchas espirituales es contra las mentiras de Satanás, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que vienen para perturbar a los cristianos, para hacerlos caer, para hacerlos deslizar. Es necesario que nosotros atendamos a la verdad con mucha seriedad, porque el enemigo no está jugando. Algunos cristianos están jugando al evangélico, pero los demonios no están jugando. Ellos son reales, son fuerzas, son potestades reales que están para confundir, que están para destruir, que están para acechar a los creyentes y hacerlos deslizar. Así de que si no entendemos esto, terminaremos lamentablemente desviados del camino
y hundidos en un foso de error, pero algunos no quieren comprender. Hebreos capítulo 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra que fue dicha por medio de los ángeles era firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, es decir, todos los apóstoles y discípulos que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, hablando de Cristo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, si el Señor Jesús murió por nosotros en obediencia, nosotros debemos entregar nuestra vida en obediencia al Padre y a la enseñanza de Cristo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mis amados hermanos, los argumentos humanos que sacan algunos predicadores, todas esas infantiladas con que ellos salen de que debemos celebrar y ser más amigables con el mundo, esos argumentos no tienen validez delante del Señor. Su palabra dice en 2 Corintios capítulo 10 y versículo 4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Derribando qué? Derribando los argumentos. Todo argumento, todo invento, toda palabrería y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Bueno, mis amados hermanos, es lo que la palabra del Señor nos dice. El versículo 3 allí dice que no andamos según la carne y no militamos según la carne. Los que somos hijos de Dios no andamos en las cosas de la carne. Romanos capítulo 8. La palabra del Señor nos dice en el versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas carnales, en las cosas mundanas, en las cosas terrenales, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, de la mundanalidad, de todo lo malo, lo terrenal, es condenación, eso es muerte espiritual. Pero el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es de la palabra, de la obediencia, de las cosas que edifican nuestra vida espiritual, de lo bueno, de lo santo, de lo que a Dios le agrada. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden. Y los que viven según las cosas terrenales, según la carne, según la mundanalidad, no pueden agradar a Dios. Así es que nadie me venga con estos argumentos de que es que Pastor Jair lo dijo un pastor muy reconocido internacionalmente.
Bueno, amados, ciertamente esos pastores son reconocidos internacionalmente más que nosotros. Ciertamente delante de los hombres ellos son más importantes que nosotros. Ciertamente ellos ganan más plata que nosotros. Ciertamente ellos tienen más prestigio humano que nosotros. Ciertamente nosotros los predicadores de la Biblia, de la doctrina bíblica del Señor, somos menospreciados, vituperados y tenidos en poco, mientras que ellos son halagados y a ellos les corren todas las bendiciones humanas y terrenales. Pero mis amados hermanos, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos las riquezas espirituales que son las que más valen y las que más sirven. Tenemos la potencia de la verdad en nosotros y es lo que enseñamos y testificamos, y ningún argumento humano tonto y necio nos va a desviar del camino, ni a nosotros ni a nuestros oyentes que escuchan la palabra de verdad y que la aman. Ustedes manténganse firmes en la verdad y no se dejen engañar como niños inmaduros con palabras allí, con filosofías huecas. Es necesario que nosotros aprendamos a mantenernos firmes en la verdad, porque siempre viene gente con todas esas cosas. Colosenses capítulo 2 dice la palabra del Señor en el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a las enseñanzas del mundo, a los rudimentos del mundo, y no según la palabra de Dios, que es Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Cristo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En él fuiste también circuncidados con circuncisión que no es hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, mundano, terrenal, de argumentos tontos e inmaduros, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, él os dio vida juntamente y perdonó nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhortó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así de que, mis amados hermanos, eso no son más que tonterías, como dice aquí el apóstol Pablo, huecas, sutilezas, filosofías huecas. Es necesario que nosotros estemos claros de cuál es la verdad y vamos detrás siempre de la verdad. Efesios capítulo 4 y versículo 14 dice la Biblia así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, esto significa estrategias, estrategias humanas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es en lo que andan esos predicadores que dicen que sigamos el día de las brujitas, pero que lo hagamos con amor, que no seamos tan radicales. Pero aquí dice la palabra del Señor que son niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina terrenal. Pero dice que nosotros, el versículo 15, sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas partes, en las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, que son torpes, que son locos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que ya perdieron toda sensibilidad por la palabra de Dios, lógicamente, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que en verdad le habéis oído, y si es que habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del día de las brujas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y no le deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que comparta con los que tienen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y qué cree usted que hace una persona que celebra el Día de las Brujas y se llama cristiano? Pues contristar al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo con esas tonterías. La Biblia dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 16. Dice, desde el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como los sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice el versículo 14. Así de que, mis amados hermanos, aquí está la palabra del Señor. Alguno que levante su mano y diga, el Señor me ha hablado esta mañana.